Buenas noches, hermanos. Le damos gracias al Señor que nos permite estar juntos, quizá no físicamente, pero sí espiritualmente. Y esta noche, hermanos, vamos a tratar la quinta palabra. Les pido que abramos nuestras escrituras en el libro de Juan 19, 29, 28. Ahí, hermanos, tendremos la lectura y la meditaremos. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Bien. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo siempre fue honesto, fue sincero, fue amable, fue respetuoso, etc. Sin embargo, la gente que Él había ayudado no lo apoyó en esos momentos. Nuestro Señor Jesús estaba completamente solo, pero aún así, Él confiaba en Dios. Hermanos, nuestro Señor Jesús era un hombre inocente, pero aún así fue condenado sin haber cometido pecado. Y eso es para que nosotros no vayamos al infierno. Él nos vino a redimir, nos vino a dar una salvación perfecta. Y para eso Él tenía que sufrir. Él vino con una misión, no solamente de acercar el reino, sino de darnos la entrada. Y solamente era de la mano del Señor. Solamente era a través del sacrificio en la cruz, del derramamiento de sangre, hermanos. ¿Por qué vamos a esto? Precisamente a esto vamos. Jesús había perdido mucha sangre. Jesús había estado desde la noche anterior perdiendo sangre desde el principio, cuando le empezaron a bofetear, le empezaron a pegar. Él empezó a perder sangre. Él se quedó después de que tomara la Santa Cena. Él no volvió a comer. Podemos ver, hermanos, cómo Él fue apresado injustamente. Fue llevado ante los sacerdotes para que lo condenaran. Fue llevado después ante otro rey y seguidamente ante otro rey. Regresado de nuevo al rey, a Poncio Pilato, y este es el que por fin le da la sentencia. Hermanos, podemos ver cómo esta palabra, tengo sed, es para nosotros tan simple, pues la manejamos todos los días de nuestra vida. Aún desde pequeños, tengo sed. Una palabra noble en la que podemos ofrecer a nuestra familia un vaso de agua cuando llegan, a una persona cuando llega. Pero ¿qué sucede con nuestro Señor Jesús? Él, como les decía, había perdido demasiada sangre, mucha. Él había sido golpeado sin merecer un solo latigazo. Sin embargo, su cuerpo había recibido aproximadamente 39 latigazos, de los cuales, amados hermanos, en cada latigazo, Él recibía 9 punzadas más. Había en los látigos de ese entonces puntas y huesos. Podemos imaginar el grado que era cada uno, porque no pensemos que era darle, simplemente era con todas sus fuerzas que estas personas azotaban a nuestro Señor. Eran gente sin compasión, puesto que ellos lo hacían. Ellos tenían esa costumbre de llevar a la gente a la cruz. No había compasión, no había misericordia, y menos para este hombre del que ellos se burlaban, diciéndole rey. Le habían puesto una corona donde su frente estaba herida y estaba sangrando. Le habían golpeado, como les digo.
Su cuerpo estaba completamente estaba desfigurado. Hermanos, les invito a que leamos Isaías 52:14. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Qué hermoso verso. Nuestro Señor Jesucristo fue hermoso físicamente, pero aún su figura, el hombre la desfiguró. Aún esa cara de amor que él tenía fue desfigurada, fue lastimada por ti, por mí, hermano. Como les decía, una palabra tan noble, podemos verla en otro contexto también. Y la podemos ver, hermanos, del otro lado de la moneda. Recordamos, hermanos, que cuando el Señor nos dio una parábola de Lázaro, Él nos dijo claramente que en el infierno no hay agua. Ese es el grito que hay en el infierno, hermanos. Tengo sed. Y ahí no es una palabra linda, una bonita palabra en la que podemos darle algo a alguien. Ahí, hermanos, es tormento. Ahí, hermanos, es sufrimiento. Y por eso fue que nuestro Señor Jesucristo tuvo sed para que tú y yo, hermano, no vayamos al infierno, a pasar una sed eterna, a vivir muertos, separados de Dios, separados de una salvación eterna. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos quiere traer esta noche a que reflexionemos, hermanos, que ahí afuera mucha gente se está yendo sin esa agua. Pues nuestro Señor Jesucristo también nos dijo cuando habló con la samaritana que Él era el agua viva. Que el que tomara de Él, hermanos, no volvería a tener sed jamás. Eso significa, hermano, que si tú y yo tenemos sed espiritual, si hay alguna emoción que tenemos, si hay algo que nos lastima, podemos venir a pedirle al Señor que nos dé de esa agua fresca que ya nos ha dado. De esa agua cristalina que podemos tener solo de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, esta noche les puedo decir que el Señor nos va a dar. Pero así como Él nos quiere dar, hermanitos, también Él quiere que nosotros vayamos y le demos a la gente que está ahí afuera. La gente que tiene problemas, la gente que se queja, la gente que grita, que insulta, que toma, que tiene drogadicción, que tiene todo tipo de problemas matrimoniales, de familia, en la escuela. Gente que nunca sonríe, gente que siempre está triste. Hermanos, hoy es un día para que reflexionemos que nosotros tenemos esta agua. Para esa gente que tiene sed espiritual. Para esa gente que necesita de nuestro Señor Jesucristo. Porque es Él el único que puede saciar nuestra alma y sobre todo nuestro espíritu. Que podamos estar, hermanos, confiando que nuestro buen Dios va a estar feliz con nosotros. Porque Él en ese momento no solamente tenía sed física, aunque Él había perdido, como les decía, demasiada sangre. Nosotros al nacer tenemos el 80% de sangre. El 80% somos agua. Al transcurso de nuestra vida, cuando somos adultos, llegamos al 65% de agua. Y nuestro Señor Jesús había perdido mucho líquido. Nuestro Señor Jesús estaba deshidratado. Nuestro Señor Jesús tenía sed física. Aquí nos comprueba que Él era 100% humano, 100% hombre, aunque también es 100% Dios.
Y por esta razón, hermanos, nuestro Señor Jesucristo pudo ir al infierno para que tú y yo no vayamos. Porque Él pudo salir de ahí, porque Él es 100% Dios. Para que nosotros no tengamos que lamentar esto. Por eso Él tenía sed. Tenía sed espiritual también. En el aspecto que tenía sed de justicia. Leamos, hermanos, en el libro de Mateo 9. Busquemos Mateo 5:6. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sed de justicia. Nuestro buen Dios, hermanos, tenía sed de justicia. Aún Él estaba diciendo, perdónales. Aún Él estaba diciendo, confío en ti, Padre. En su interior, Él se sentía abandonado. Sabía que la humanidad no era justa con Él. Aún así, Él estaba lleno de amor para con nosotros. ¿Por qué podemos pensar por qué nuestro Señor no tomó el vinagre? Si estaba escrito y dice claramente para que la escritura se cumpliera. Eso era, hermanos, porque en ese entonces ponían el vinagre, le ponían hiel, le ponían especias, etc. Y ese vinagre que le daban al Señor era una pasca, una mezcla llamada pasca. Era para mitigar el dolor de la gente que era crucificada. Y nuestro Señor Jesús sabía que tenía que sufrir ese dolor. Por eso no bebió tan fácilmente de ese vinagre. Nuestro Señor Jesús sabía que iba a culminar con un plan perfecto. Porque mientras la humanidad pensaba que se deshacían de Él, Él estaba culminando un plan. Un plan perfecto en el que tú y yo hoy tenemos esperanza para seguir. Pero un plan en el que estamos incluidos también nosotros. En el que tenemos que salir a hablarle a la gente que se está yendo sin el Señor. Pongamos nuestra confianza en este momento, hermanos, en la que podemos estar en casita con nuestra familia. Poner nuestra confianza en Dios. El poder orar, el poder clamar, interceder por nuestros hermanos y también por la gente que está allá afuera con sed. Esa sed que solamente nuestro Señor Jesucristo puede dar. Librarnos a través de Él mismo. Esa sed que solamente nuestro Señor Jesucristo, con esos ríos de agua viva, nos puede sustentar y puede sustentar a la humanidad que está allá afuera. Es momento, hermanos, de que podamos clamar y pedirle al Señor, que podamos ser instrumentos en sus manos, que podamos clamar por esa gente que se está yendo sin el Señor Jesucristo. Que aquí no veamos, hermanos, qué hizo, qué no me hizo. No, sino que podamos sensibilizarnos, podamos ser amorosos, que es lo que Dios quiere. Puesto, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ya pagó todo. Ahora es nuestra obligación como hermanos el poder traer esa agua para cada una de las personas que lo necesitan. Esta noche, hermanos, el plan del Señor, como en ese día fue cumplido, esta noche el Señor también quiere que sea cumplido ese plan en nuestra vida y que podamos clamar e interceder por la gente que se está yendo sin Dios y también por nosotros mismos, que es esperanza que nosotros tenemos, hermanos.
sea para reflejarlo. Que Dios nos pueda dar amor y que nosotros podamos devolver ese amor. Podamos ser felices en su presencia y podamos traer frutos ante nuestro Dios. Buenas noches, hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo, que nos llene el corazón de alegría, de gozo, de saber que Él está con nosotros, de que tenemos un propósito. Aún en esta circunstancia tan difícil, también estamos inscritos en ese propósito. Sigamos clamando en el nombre de nuestro Señor Jesús y veremos la respuesta en su preciso momento. Que Dios les bendiga.